Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos desde la calurosa Tequisquiapan. Hemos tenido bastante calor en estos días. Y hoy fue, aunque estuvo nublado un rato, pero pensábamos que iba a llover. Y no, hay que ponernos a orar para que Dios nos mande lluvia, ¿verdad? Así es que vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a tener nuestro pequeño momento con nuestro Dios. Esperamos que nos bendiga a través de su palabra. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra, la Biblia, Señor. Tener este pequeño momento contigo para que tú nos des un refrigerio, Señor, en este día espiritual. Así es que, Padre, te suplicamos que quites lo que pueda estorbar en nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Háblanos, bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí en sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y ahorita lo leemos. Quería comenzar con... Hemos estado escuchando durante todo este año, más de un año, hermanos, que tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Y la nueva normalidad para acá, la nueva normalidad para allá, la nueva normalidad de aquel lado, de aquel lado. Y al fin de cuentas, tenemos que estar viviendo de una manera diferente. Ahora, me acuerdo cuando en los bancos te decían que no debías traer gorra, lentes, nada que te cubría el rostro. Ahora es al contrario, bueno, no puedes traer lentes oscuros, no puedes traer gorra, pero sí puedes traer, forzosamente tienes que traer cubrebocas. Y si somos honestos, hermanos, yo creo que los hijos de Dios, esto lo sabemos desde antes. Y yo te voy a entender por qué. Dice la palabra de Dios aquí: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, voy a continuar pecando para que la gracia de Dios abunde en mi vida. Dice la palabra de Dios ahí: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice la palabra de Dios esto, hermano, porque hay ocasiones, y depende mucho de la comunión que tú y yo tengamos con Dios, pero hay ocasiones que nosotros queremos regresar a ese mundo pecaminoso, y queremos vivir. Ahora, de antemano digo, especialmente a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, o nos siguen, los que hemos aceptado a Cristo, los cristianos, no somos perfectos, seguimos siendo seres humanos y tenemos debilidad también, seguimos teniendo la debilidad. La única diferencia es de que nuestros pecados, cuando aceptamos a Cristo, ya fueron perdonados. Y sí, y lo único que rompemos con Dios cuando cualquier hijo de Dios, como tú, como yo, querido hermano y hermana, pecamos, es la comunión. Pero ya no somos condenados por ese pecado. Pero todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo siguen acumulando sus pecados y no han sido perdonados. Por más que en la religión que tú practiques te hayan dicho, haz esto, haz aquello para perdonar tus pecados, no. El único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente en esta semana que se celebra la Semana Santa o la Semana Mayor, fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino a morir, o murió, o fue al Calvario a morir por nuestros pecados, derramando toda su sangre. Pero como yo les decía ayer, hay mucha gente que aún lo celebra, pero no cree en Él. No cree en Él. Entonces, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, somos bautizados, como dice aquí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y a qué se refiere eso? Que Dios nos sacó del pecado, del lodo cenagoso donde estábamos sumergidos, nos sacó y nos metió al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todas aquellas personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, y no solamente somos bautizados en su muerte, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es a lo que se refiere precisamente cuando dicen una nueva normalidad, quiere decir que nos vamos a regir por nuevas normas. Una de las normas que empezamos a adquirir desde hace un año es: lávate muchas veces las manos, usa gel antibacterial, no salgas a la calle si no lo necesitas. Muchos de los gobernantes, incluyendo a nuestro señor presidente, dijeron: no sirve de nada el cubreboca. Por otro lado estaban diciendo que sí. Finalmente, los que hemos usado cubreboca todo este año, gracias a Dios, por lo menos en mi persona lo puedo decir así, gracias a Dios no me he enfermado. A lo mejor tú sí, a lo mejor lo has usado y te enfermaste, no sé. Pero al fin de cuentas es el hecho de que estamos viviendo una nueva normalidad socialmente. Pero esa nueva normalidad, queridos hermanos y hermanas, nosotros la tenemos desde hace, bueno, yo no sé cuándo aceptaste a Cristo, pero esa nueva normalidad, esas nuevas normas por las cuales tú te debes de regir, que son las de Dios, las tienes desde que aceptaste a Cristo. Por eso dice ahí: así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en lo de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, o nuestro hombre pecaminoso fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros, en el caso de su servidor, esa nueva normalidad, yo la vengo viviendo desde hace más de 40 años, 42 para ser exacto. Cuando yo acepté a Cristo, cuando yo le dije al Señor: reconozco que soy pecador, te pido perdón con todo mi corazón, Señor, de todos mis pecados, perdóname. Y acepto a Cristo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo recibo, creo en Él y lo recibo. Y fue lo que hizo. Me perdonó todos mis pecados, me sacó ese lodo cenagoso. Eso no quiere decir que no me he vuelto a pecar. No estoy diciendo eso. Porque muchas veces nosotros regresamos y ya no han escuchado ustedes de su servidor. Yo me alejé cuando estaba en la preparatoria. Y sí, y me alejé bastante. Pero dice Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados, ¿verdad? Dice versículo 7, la última parte del versículo 6 dice: a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ya no es nuestro amo, ya no debería de ser nuestro amo. Aunque hay algunos hermanos que siguen batallando, o seguimos batallando en algunos aspectos, ¿no? Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de Él. ¿Y a qué se refiere aquí, queridos hermanos? No es de que tú y yo no vamos a morir físicamente. Lo que está diciendo es que ya no vamos a morir espiritualmente, que es la muerte segunda. O sea, ya no vamos a ser condenados. Ya Dios no nos puede condenar, porque la sangre preciosa de Cristo nos cubre. Porque creemos en Él, creemos en su sacrificio, creemos que es Dios, creemos que vino al mundo a morir por nuestros pecados, y le pedimos perdón con todo nuestro corazón, nos arrepentimos, genuinamente, y somos perdonados, le aceptamos en nuestro corazón como el Señor y el Salvador de nuestra vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte, que es la muerte que está hablando aquí, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna, que es la muerte, la vida espiritual, la vida eterna es pasar con Dios la eternidad. Ve lo que dice ahí el versículo 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sí, ya no podemos estar enlodándonos. Sí, yo sé que a veces somos débiles, pero depende más de nosotros. Y digo más de nosotros porque tú y yo lo decidimos así. Si yo decido dejarme tentar y ceder a la tentación, como dice Santiago, la tentación va a dar a luz pecado, y el pecado va a dar a luz muerte.
pero yo lo decido. Nadie más tiene la culpa. Nada, como a mí a veces me da, yo como pastor a veces me da risa con los hermanos que a veces llegan y se han caído en pecado, o se han alejado de la iglesia y de repente me dicen, no, pastor, es que ese triste chamuco me hizo caer. Y yo le digo, ay, por favor, hermano, o ay, por favor, hermana, estás tan debilucho, estás tan endeble que tú solito te caes. Y estás así porque no tienes esa comunión con Dios, no tienes esa relación con Dios, no estás leyendo su palabra, no estás hablando con Él, no estás practicando lo que estás estudiando en la palabra de Dios. Y con este encierro que llevamos, algunos llevan un año, entre comillas, porque sí salen a sus compras, sí salen al médico, sí salen a otras cosas, pero para estar con Dios no pueden salir, se vayan a contagiar. Ay, por favor, diría mi mamá que está en el cielo, ¿ah? Pero bueno, así también vosotros, dice el versículo 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vean lo que dice el versículo 12. No reine pues, ya no le des el trono de tu corazón al pecado, hermano. Ni tú ni yo tenemos que hacerlo, o hermana. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos. ¿De quién depende? De nosotros. Si tú le das ese lugar primordial a Dios, va a estar ahí reinando. Ni tampoco presentéis vuestros mismos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la nueva normalidad, hermano, hermana. Y la tienes que, tú y yo debemos estar viviendo desde que aceptamos a Cristo. Esas son las nuevas normas, las cuales nos tienen que regir. ¿Y cuáles son esas normas? Todas las que encontramos en la palabra de Dios. Esas nuevas normas, que nos rigen, son las que dicta Dios en su palabra. Y las vamos a obedecer tú y yo cuando estamos en plena comunión con Dios. Cuando le demos ese lugar primordial a Dios. Que aunque ustedes me puedan decir, yo se lo doy, no. Mejor ni lo digas. Mejor piénsalo bien antes de decir, sí, Dios es mi prioridad. Es como cuando muchos de ustedes dicen, primero Dios. A ver, si yo te digo, nos vemos el miércoles aquí en el culto de oración y tú me dices, primero Dios, me está diciendo que sí, como es primero Dios, aquí nos vamos a ver el miércoles. O como cuando tú dices, y digo, usé esa frase porque muchos la usan, si realmente es primero Dios, pues dale el primer lugar. Si no, no la uses porque es como dicen los 10 mandamientos, no uses en vano el nombre de Dios porque es pecado. Algunos de ustedes dicen, si Dios quiere que estés aquí el miércoles, Dios quiere que estés aquí el domingo, el que no quieres, eres tú. Entonces, no uses palabras. Como en alguna ocasión dije, ¿quién es tu prioridad? Le dije a unos hermanos, y todos me pusieron Dios. Y entonces, ¿por qué no estás cumpliendo lo que Dios dice? ¿Realmente es tu prioridad? ¿O tu prioridad es tu familia? ¿O tu prioridad es tu negocio? ¿O tu prioridad es tu trabajo? ¿O tu prioridad es tu preparación? ¿O tu prioridad es tu diversión? Aquí dice, no reine pues el pecado como instrumentos de iniquidad, no reine pues, ni presentes vuestros sino presentad, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos. Querido hermano y hermana, yo no sé cuánto tiempo tienes como hijo de Dios, pero desde que tú aceptaste a Cristo y dijiste amén, ahí comenzó la nueva normalidad para ti. Y a ti, querido amigo y amiga, si tú no has aceptado a Cristo, esta nueva normalidad social, pues la puedes seguir o no, depende de si quieres enfermarte o no. Pero espiritualmente, tú no tienes ninguna nueva normalidad, porque la nueva normalidad está escrita en la Biblia. Y si tú crees más en tu religión que en la Biblia, delante de Dios no estás bien y no estás siguiendo sus normas. Y esa es la pura verdad.
Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y te rogamos, Padre, que tú nos sigas redarguyendo a través de tu palabra, Señor. Y te agradecemos porque desde el primer momento que nosotros como pecadores, como incrédulos, nos rendimos delante de ti, reconocimos que estábamos lejos delante de ti por nuestro pecado, reconocimos que nos amabas, porque por eso mandaste a Cristo, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te aceptamos en nuestro corazón como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Desde ese instante, Señor, cuando nosotros dijimos en nombre de Cristo Jesús, amén, comienza esa nueva normalidad para nuestras vidas. No la que está diciendo hoy el mundo. Para nosotros comenzó, en el caso de tu servidor, Señor, desde hace 40 años, 42 años. Y así cada uno de tus hijos. Algunos más, algunos menos, algunos tienen poquito, pero comenzó su nueva normalidad cuando te aceptaron en su corazón como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y por eso te alabamos, Señor. Y te pedimos que obres con poder sobre todos aquellos amigos, amigas que escuchen este mensaje, este pequeño momento, especialmente nuestros familiares que no te conocen, Señor, y que no se han rendido delante de ti y te han aceptado como el Señor y el Salvador de sus vidas. Los dejamos en tus manos para que el Espíritu Santo, quien es Dios, no los deje en paz, les redarguya y no los deje en paz hasta que ellos entiendan y se rindan, Señor, delante de ti y te acepten como el Señor y el Salvador de sus vidas. Te pedimos esto, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.